solas y solos. Miren esta frase que linda que está. Hay gente sola en medio de una multitud. Y hay gente acompañada en medio de un desierto. Está buena, ¿no? Está buena. No necesitas estar solo. Podés tener compañía de amigos que tienen al mejor amigo, a Jesús. Así que hoy, a las 15:30, reunión de amigos solos y solas, aquí en la iglesia, traer algo para compartir. Hoy a las 15:30. Anuncio muy importante para esta semana. Tenemos una vigilia de oración, comienza a las 20 horas y termina a las 12, ¿verdad? Una vigilia, vamos a estar orando el viernes, que es feriado, viernes 2. El jueves no hay reunión, directamente pasa para el día viernes. Vigilia de oración, venga. Si no puede llegar a las 8, venga a las 9. Y si no, venga a las 10. Y si no, venga a las 11. Y no venga a las 12. Claro que le quedó claro, ¿no? Empieza a las 8. Va a ser un tiempo espectacular. Algo sobrenatural va a pasar. Así que los esperamos a todos. El próximo viernes a las 20 horas. El sábado los adultos mayores tienen su reunión. Atenti el horario, es a las 15. Adultos mayores, es el próximo, sí, domingo, 10 de mayo, sí. El 10 de mayo los adultos mayores tienen su reunión a las 15 horas. Y todo el equipo que trabaja, todos los que están sirviendo en casa de Dios, todos, tenemos reunión de equipo ese mismo sábado, 10 de mayo, a las 17 horas. Todos los que estamos sirviendo en casa de Dios, tenemos esa convocatoria. La iglesia de los Polvorines nos está invitando a todos los varones, el próximo, ¿qué día es? Primero, el jueves es una reunión para hombres, a partir de las 9 de la mañana. La iglesia de los Polvorines nos invita, los varones que quieran participar de esta reunión, tienen que comunicar allí a la iglesia de los Polvorines que van a participar para que los tengan en cuenta con la comida. Así que los que quieran participar, varones, avisen allí en la iglesia de los Polvorines para participar de ese encuentro de varones. Pónganse de pie, vamos a leer una palabra. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3. Pablo está hablando en este texto de la gloria del nuevo pacto. Está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, que el nuevo pacto es mucho más glorioso, más grande, más extraordinario que el antiguo pacto. Está hablando también del pueblo de Israel, del cual dice, se le puso un velo en la cabeza y no logran ver a Jesús, no logran entender que Jesús es el Mesías. Y dice en el versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mientras el velo está, sos esclavo. Mientras el velo está cegando tus ojos, tu entendimiento, hay personas que no logran entender. Hace años que vienen, pero no logran entender. Pero esta es la mañana
donde Jesús quitará el velo. Va a abrir tus ojos, tu mente, vas a entender. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cierra tus ojos. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Solo tú, Espíritu Santo, puedes operar en el corazón de hombres y mujeres que estamos aquí. Solo tú, Espíritu Santo, puedes traer fe en Jesucristo. Solo tú, Espíritu Santo, puedes operar corazones, quitar el velo, abrir los ojos, destapar oídos. Solo tú, Espíritu Santo, ven en esta mañana. Liberta a los cautivos. Señor, los que están en cárceles, en prisiones, por no entender, en el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Que el Espíritu del Señor nos ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, declarar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los encarcelados. En el nombre de Jesús declaramos libertad, libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, comienza. Espíritu Santo, comienza. Espíritu Santo, comienza tu obra en medio de tu pueblo, en medio de los amigos que nos visitan hoy, en medio de cada hombre y mujer que ha pasado esta puerta. Comienza, Espíritu Santo, descienda a tu presencia, descienda a tu gloria. Iglesia, comience a clamar, iglesia, comience a llamar. Ven, Espíritu Santo, levanta tu voz y clama, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz, di, ven Señor, ven Señor, ven Señor sobre mí, ven a este lugar, aleluya, aleluya, ven. Aleluya, 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 sí Señor, descienda la presencia de Dios. Señor, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Atamos y reprendemos toda fuerza del enemigo. Atamos y reprendemos todo demonio que ha venido, Señor, contra tu iglesia, contra tus hijos. En el nombre de Jesús declaramos libertad en este lugar. Libertad. Aleluya, aleluya. Bueno es Dios,
brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, visitándome con mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y a Dios, al temor, no es seguro en Él estar. No Dios, nunca dejarte ni abandonarte, que prometida, bueno es Dios, siempre fiel. Sin merecerle, su sangre derramó por ti, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Su amor nunca termina y su amor siempre me dará. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente. Bueno es Dios, grande fe, siempre fiel. Amén. Amén. Ahora, yo tengo un problema. Sí, tengo un problema. Porque esta semana, cuando estaba preparando las canciones, me vino a la mente lo que era el gozo de Dios. ¿Sí? Lo que era el gozo de Dios. Estábamos cantando Buenos Dios y yo vi que algunos estaban re alegres, aplaudiendo, sonriendo, y otros estaban más bien tristes. Yo quiero decirles, a ver, ¿cuántos tienen gozo? Levanten su mano. A ver, muy bien. ¿Cuántos se sienten jóvenes? Amén. Me parece que lo voy a agarrar por ese lado. ¿Qué pasa? En la Biblia, el gozo está muy relacionado con el canto y con la danza. ¿Sí? Yo quiero nada más hacerles una mención así chiquita. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios abre el mar, Miriam, la hermana de Moisés, dice que dice entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando
y tocando sus panderetas, y Miriam entonaban este canto: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. Amén. Vamos a seguir un poquito más. David danzando, trayendo el arca de Dios con gozo y con alegría. Y acá viene peor todavía, porque David, mientras él danzaba, Mical, su mujer, lo criticaba. Y así terminó. ¿Por qué? Porque Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Dice el Salmo 149: oh Israel, alégrate de tu Creador, oh pueblo de Jerusalén, regocija de tu Rey. Y podemos decir: oh Villa Ballester, alégrate de tu Creador, oh pueblo de casa de Dios, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñale con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en su cama. Fíjense, podemos leer el Salmo 150, pero voy a seguir uno más, para que miren lo importante, que es que hasta Dios baila. Dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría. Cuando habla de que Él se deleita con alegría, con su amor calmará todos tus temores, y dice: se gozará por ti con cantos de alegría. Esa palabra en hebreo representa girar alegre, hacer así, girar alegre, y danzar y alegrarse. Cuando uno está alegre, en general, tiene tanta energía adentro, tiene tanto gozo adentro, que no lo puede contener. Yo voy a hacer una cosa. Yo hablé con Melanie y le pedí que por favor me juntaran unos cuantos, ahí puedo hablar con Julián también, que vayan agarrando y que vengan para acá adelante. Y vamos a alegrarnos de nuestro Dios. Amén. Y acá, como dijo Fabián a la mañana, antes de empezar, cuando Dios está, cuando el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Y si en tu forma de ser no está el bailar, no importa. No importa. Pero Dios se alegra en medio de su pueblo. Dios se goza en medio de su pueblo. Dios baila con su pueblo. Fíjense lo importante que es. Lo importante que es. Vamos a alegrarnos en medio de Dios. Vamos a cantar, vamos a hacer panderetas. Así que vengan, pasen. Los que quieren disfrutar y los que quieren gozar de la presencia de Dios. Amén.
Vamos a ser como los que sueñan, como los que se gozan de la presencia de Dios. El Señor quiere volver a cautividad. Seremos como los que sueñan. El Señor quiere volver a cautividad. Seremos como los que sueñan. Y mi boca
vamos a seguir alabando y adorando el nombre de Dios. Estos bailarines se pueden ir. A menos que quieran danzar en la adoración, pero el gozo del Señor está en medio de su pueblo. Amén. Dice su palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo de Dios. Amén. Es gozo, Él se goza cuando su pueblo se goza. Y dice su palabra en Génesis que Dios habló con Abraham y le dijo que tenía que presentar a su hijo en sacrificio, a su único hijo, a su amado. Y fueron. Y llegaron al monte. Isaac preguntó: ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo: Jehová Jireh, mi Dios proveerá. Nuestro Dios va a proveer. Dios provee conforme a sus riquezas en gloria. Pablo dice en una parte: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice eso, lo está diciendo en un sentido de ofrenda, en un sentido de dinero, de necesidad económica. Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice otra palabra de Malaquías, que Dios habla a su pueblo y le dice: ustedes me están robando. Y el pueblo le dice: ¿en qué, Señor, te robamos? Y Él les dice: en que no están dando la ofrenda y los diezmos que corresponden. Y Dios hace una promesa única en toda la Biblia. Y Él les dice: probadme en esto. Llenad la casa, llenad el alfolí, el lugar donde se guardaban las ofrendas. Probadme en esto, dice el Señor, si yo en ese momento no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y mientras que levantamos las ofrendas, vamos a estar cantando esta canción que tiene ya sus años. Algunos pueden conocerla, otros va a ser nueva, pero es muy sencilla y dice: mi Dios provee. Nada falta, su gracia es suficiente en mí. Él suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ángeles me guardan por orden de Él. Mi Dios provee y cuida de mí. Amén. Mi Dios provee, nada falta, su gracia es suficiente en mí. Mi Dios provee, nada falta, su gracia es suficiente en mí. Él suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ángeles me guardan por orden de Él. Mi Dios provee y cuida de mí, de mí, de mí. Dios provee y cuida de mí. Mi Dios provee, nada falta, su gracia es suficiente en mí, en mí, en mí. Mi Dios provee, nada falta, su gracia es suficiente en mí. Él suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ángeles me guardan por orden de Él. Mi Dios provee y cuida de mí, de mí, de mí. Dios provee y cuida de mí. Mi Dios provee, nada falta, su gracia es suficiente en mí, en mí.
adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar con gozo y con alegría. Señor, te damos gracias porque tú suples nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. A tus riquezas que son eternas, Señor. Te damos toda la gloria y te decimos, Señor, que te alabamos y que te adoramos a ti, el único Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Lo
declarar que tú eres digno y que tú eres santo, Señor, 3 veces santo. Que toda la creación te canta, Padre. Y que la misma gime con gemidos indecibles, junto con el Espíritu de Dios y junto con nuestro espíritu, para que la manifestación de los hijos de Dios se haga realidad en esta tierra, Señor. Para que tu reino venga y descienda en este lugar, en esta tierra aún, ahora, en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a fluir. Que toda estructura mental que impide el reconocimiento de Dios y de su obra en su pueblo y en cada vida sea roto en este momento. Señor, que tu palabra, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de la vida, hasta las huesos y las coyunturas, tu espada de doble filo, Señor, penetre y rompa toda estructura mental que impide el reconocimiento de la obra poderosa de Dios en cada una de las vidas, en la obra poderosa de la salvación y de la santificación, en la obra poderosa del Espíritu Santo, dando poder a sus seguidores, porque dice también su palabra que me seréis testigos y que obras mayores de las que yo hice, así ustedes también harán, decía Jesús. Y aún te lo dice ahora. Pero toda estructura mental que se levanta en contra de la obra de Dios tiene que ser rota. Toda estructura mental de no puedo, del yo no soy digno, Dios te hace digno por medio de su sangre preciosa en este momento. La sangre de Cristo es suficiente. Él es nuestra vida. Porque así dice su palabra. Dios, Jesús es nuestra vida. Ya no es nuestra vida, es la de Él en nosotros. Cuando lo aceptamos. Y si es su vida y su Espíritu Santo está en nuestras vidas y su mente está en nuestra mente, entonces el poder de Dios que se abre de los cielos, las ventanas y se derrama, puede fluir a través de tu vida en todo momento y en todo lugar. Pero tenemos que abrirle las puertas, tenemos que romper toda muralla y toda barrera en nuestra vida que se levanta en contra de la obra poderosa de Dios. Señor, santo y poderoso, abre nuestras mentes. Señor, habla hoy como lo hiciste antes con voz audible. En este momento abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, como aquí es para ver el ejército de fuego que nos está protegiendo, para ver las obras que tú hiciste de antemano, Señor, para que podamos decir al rojo que ni oro ni plata tengo, pero en el nombre de Dios todo lo que tengo, levántate y anda, Señor, para que las obras poderosas que tú prometiste a tus hijos se hagan realidad, para que el amor, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, Señor, sean moneda común entre tu pueblo, que la fe, el amor, la templanza, para que, Señor, podamos ver profecía, podamos ver palabra de lengua, para que podamos ver intercesión, para que podamos ver interpretación de lenguas, para que podamos ver milagros, para que podamos ver don de fe, Señor, para que la obra que tú tienes preparada para esta iglesia se libere, para que el avivamiento que tú tienes preparado para la Argentina se libere en este momento, Señor. Abre los cielos, manda a tus ángeles para que batallen en los aires contra todo lo que detiene tu obra, Señor. Nos ponemos en la brecha, Señor. Nos ponemos en la brecha para que tu palabra se derrame en Villa Ballester y en toda Argentina, Señor, para que tu palabra sea conocida con verdad, con poder de Dios, con gracia. Santo eres tú, Señor. Obra en medio de tu pueblo,
te alabamos y te bendecimos y te pedimos en este momento que bendigas la vida de Enrique, Señor. Que derrames de tu Espíritu, Señor, una doble unción en este momento, Señor, que se derrame como esa unción que caía desde la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, Señor. Bendice su vida y la de su familia, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Muy buenos días, tomamos asiento. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios. Bienvenidos a aquellos que nos visitan, aquellos que están por primera vez, que están por segunda, por tercera, los que son de casa de Dios, todos bienvenidos. Tuvimos entre el viernes y ayer todo el día un encuentro con Jesús allí en Pilar. Quisiéramos tomarnos unos minutos y alguno quiere dar testimonio de lo que ha significado esa experiencia para su vida. Hable ahora o calle para siempre. ¿Hay alguien que quiere compartir lo que significó el encuentro para su vida entre el viernes a la noche? Bien, allí tenemos desde Colombia, pasa aquí Isbel. Bueno, buenos días. La verdad que no me esperaba ir al encuentro porque pues recién llegaba, recién me acomodaba a la iglesia y realmente fue una bendición muy grande para mi vida porque Dios me mostró que aunque yo esté lejos de mi familia, Él siempre va a estar conmigo. Y fue una experiencia porque me recordó también que había cosas en mi corazón que tenía que sanar. Y Dios me las mostró y fue tan maravilloso sentir su presencia que ahora puedo decir confiadamente, Padre, aquí estoy. Y aquí estoy para ti, Jesús. Yo voy a comenzar con una parte muy especial que el Señor hizo conmigo, pero trabajó enormemente en forma personal. Lo hizo porque yo se lo pedí de corazón. No quiero que me agarren las emociones porque el Señor no quiere que me agarren las emociones, pero bueno, pude hablar en lengua. Y bueno, y el Señor fue generoso cada momento, cada situación. Conmigo trabajó enormemente. Doy gracias al Señor por eso. Aleluya. ¿Alguien más? Sí. Próximo encuentro, entonces. No, esto, si no lo agarran rápido, pasa de largo el tren. Quiero leerles un pasaje. No lo busquen en sus Biblias, así a modo de introducción en esta mañana. El mensaje de esta mañana es preparándonos para el reencuentro. Dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y me quedé con esta frase mientras adorábamos, y yo lloraba mucho. Creo que es un poco el sentir de la iglesia en este tiempo, cuando nosotros miramos nuestra sociedad y el flagelo de las injusticias, de la violencia, de la muerte, del hambre, y quizás nos sentimos como Juan allí. Nos encerramos en nuestra habitación y lloramos delante de Dios. Señor, ¿qué podemos hacer como iglesia? Porque también la iglesia es responsable de lo que estamos viviendo, porque no hemos hecho la tarea que nos ha encomendado el Señor. Dios nos ha entregado a nosotros llaves como iglesia, nos ha dado autoridad, y sin embargo, por distintas situaciones, por distintas circunstancias, no hemos ejercido y nos hemos quedado allí mirando cómo el mundo se derrumba, y muchas veces miramos cómo nuestros hijos se derrumban, se apartan, se alejan de Dios, miramos cómo nuestro vecino se está yendo al infierno, cómo la sociedad se está quebrantando, y lloramos y nos preguntamos quién puede hacer algo, quién puede traer una salida a esta situación. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones Dios las tiene en cuenta. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho uno para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hace unos domingos atrás comenzamos a mirar de cerca un poco las parábolas del reino que aparecen en el Evangelio de Mateo, específicamente a partir de Mateo 13. Y si nosotros leemos estas parábolas, vamos a darnos cuenta que lo que aparece allí en el Evangelio de Mateo capítulo 13, hay un total de unas 13 parábolas entre Mateo 13 y Mateo 24 y 25. En los demás evangelios, si usted lee Marcos y Lucas especialmente, aparecen muchas otras parábolas. Hay un total de 30 más o menos en todo el ministerio de Jesús. Pero para el propósito del estudio que estamos concentrándonos en estos últimos domingos, quiero referirme simplemente a las parábolas de Mateo, ya que el auditorio de Mateo es diferente al auditorio de los otros evangelistas. El auditorio de Mateo eran los judíos. Para ellos el concepto del reino de Dios o reino de los cielos era muy común, algo muy habitual. Ellos estaban esperando el reino de Dios, estaban esperando la manifestación del reino, y de alguna manera el lema para nosotros como iglesia este año tiene que ver justamente con esto: vénganos tu reino. En las primeras 8 parábolas de Mateo 13, Jesús trata de informar o de concientizar a sus discípulos de las cosas que suceden como consecuencia de las cosas que ellos hacen. Les dice, por ejemplo, si ustedes siembran la parábola del buen sembrador, van a tener un 75% de probabilidad de que no lleve fruto y un 25% de que va a llevar fruto en abundancia. Les va a hablar acerca de la parábola de las redes de que pesca, y dice que al final va a haber un tiempo de selección, que nosotros no estamos llamados a sacar, a diferenciar ahora, a sacar el pescadito más grande del más chiquito. Esto es una tarea de los ángeles al final. Les va a hablar a sus discípulos de que el trigo y la cizaña crecen juntos, es decir, que en todas las congregaciones mi preocupación no es identificar quién es la cizaña, mi preocupación es que yo sea trigo. Pero en todas las congregaciones hay cizaña. Pero no es nuestra responsabilidad decir: este es cizaña y tengo que arrancarlo, porque dice la palabra que es tarea de los ángeles al final hacer la selección, porque muchas veces, lo aclara la palabra, con el deseo de sacar podemos arrancar a otros que sí eran trigo, que se habían entremezclado juntos. La iglesia, dice Jesús, es igual que esta red de peces que tiene un montón de variedades de pescados. Algunos son chiquitos, otros grandes, otros comestibles, otros no, pero que al final le corresponde a los ángeles la selección. En las 5 parábolas de Mateo 24 y 25, el principio que Jesús aparentemente quiere enseñarnos es justamente lo contrario. Él quiere que los discípulos sepamos lo que nos va a suceder si dejamos de hacer ciertas cosas. En las parábolas de Mateo, Él quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder por las cosas que hacemos. En las parábolas de Mateo 24 y 25 se da la inversa. Él quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer. Las 5 son parábolas de advertencia de los tiempos finales. El pasaje que hemos leído de Apocalipsis, y hay tantos otros allí en el libro, nos habla de que va a haber un día una gran multitud de toda lengua, tribu, nación, de todas etnias, de todas culturas, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y si yo pudiera tener el Google Earth de la eternidad, yo podría verme, vos podrías verte allí, nosotros podríamos vernos parados allí, porque Juan nos vio allí en el Espíritu. Nuestra mayor preocupación es estar seguros de que allí debemos estar nosotros también.
Las 5 parábolas son entonces advertencia de los tiempos finales. Por lo tanto, podríamos afirmar que el tema central de las 5 parábolas que vamos a estar viendo los próximos domingos tiene que ver con justamente la idea de que nosotros como cristianos debemos estar preparados para un encuentro con Jesús. Va a haber un reencuentro y va a ser mucho más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Y este es uno de los temas. Cuando uno analiza las congregaciones, y Dios me ha permitido visitar muchas iglesias, yo descubro que la mayoría de las iglesias, tradicionales y no tradicionales, el tema de la segunda venida está como olvidada, está como encajonado el tema, está como, dice, bueno, sobre estos temas no nos metamos porque hay mucha suposición, hay mucha especulación, y mientras tanto nosotros estamos como los habitantes en tiempos de Noé, casándonos, dándonos casamientos, haciendo negocios, comprando, vendiendo, y el día que venga el diluvio, el arca estará cerrada. Entonces, estas 5 parábolas tienen que ver justamente con una advertencia para que nosotros como cristianos estemos preparados. En esta mañana vamos a tomarnos un tiempo para meditar en la parábola de la higuera, y el propósito básico, fundamental de esta parábola es que nosotros como seres humanos podemos identificar, podemos decir, bueno, el invierno está cerca, ya están cayendo las hojas, ya estamos cerca del invierno, así que más vale que preparemos algún ahorrito para pagar la boleta extra de gas que nos va a venir, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, criterios naturales para identificar los tiempos. Y dice la palabra que deberíamos tener criterios espirituales también para identificar los tiempos en el cual estamos viviendo. Y así Mateo 24, 32 al 41, Jesús narra lo siguiente. Dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. No está a la vuelta de la esquina, no está allí sobre la Panamericana, dice, está a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Hay pocos pasajes en la Biblia que presentan tantas dificultades como este pasaje. Este es un pasaje bastante complejo para poder entenderlo, pero de todos modos necesitamos acercarnos para clarificar en nuestras mentes. Vamos a tratar de separarlos en 2 secciones. Hay 2 secciones muy claras en este pasaje. La primera tiene que ver con los versículos 32 al 35, donde parece Jesús indicarnos que nosotros como seres humanos podemos discernir cuando llegan los tiempos de las estaciones, ¿no? Dice, fíjense, ustedes pueden saber que cuando la higuera comienza a brotar, a florecer, el verano, está anunciando el verano. Está anunciando, estamos en tiempo de la primavera y está anunciando el verano. Digamos, son señales de la naturaleza. También puede decirse que las señales del mundo nos están anticipando el pronto regreso de Jesús. Esa sería una explicación rápida de estos pasajes, de estos versículos. Ahora, luego aparece algo que Jesús afirma, que en su segunda venida se producirá durante la vida de la generación que los estaban escuchando en ese momento. Y ahí es donde, ¿cómo? Si los que estaban escuchando serían, digamos, partícipes, serían protagonistas, serían parte de la segunda venida, entonces comenzamos a meternos en un pequeño problema, y aunque vamos a tratar de resolverlo en los próximos minutos. Jesús aclara que ni los ángeles, dice que ni los ángeles, ni Él mismo saben cuándo va a acontecer este hecho, que solamente está reservado para el Padre. Y afirma que llegará a los hombres de una forma tan imprevista como llega una tormenta cuando el cielo está azul. Vos está en medio de la nada, está el cielo azul y de pronto
cerraste los ojos y abriste y apareció una tormenta. Aquí nos encontramos entonces con una dificultad real. Si lo que está diciendo Jesús, que lo que va a acontecer, la generación iba a ser parte, y por los datos históricos sabemos que no pasó, entonces tenemos un pequeño problema allí, más bien de escritura, que ahora lo vamos a resolver. Tomemos este versículo 34 como punto de partida. Dice Jesús: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Esto es lo que dice Jesús, que esta generación que le estaba escuchando no iba a pasar hasta que todas las cosas que él estaba anticipando sucedan. Y bueno, han pasado ya casi 2000 años desde que Jesús dijo esto. Ahora, cuando analizamos esta frase, tenemos tres posibles interpretaciones. Primero, si Jesús se refiere con esta frase a la segunda venida de él, si él está diciendo que las cosas que le estaba diciendo deberían suceder antes de la segunda venida, digamos, se equivocó, porque no regresó la generación a la cual él estaba hablando. Ahora, hay algunos, digamos, críticos textuales que dicen que sí, que Jesús se equivocó. Yo no me atrevería a decir que Jesús se equivocó, porque Jesús no se puede equivocar. Es verdad que él como ser humano tenía ciertas limitaciones como esta, él no sabía. O sea, hay una limitación de Jesús humano. Él no sabía, estando en la tierra como hombre, cuándo acontecería la segunda venida. Con fecha y horario exacto, él no lo sabía. Esto es verdad. Entonces había una limitación en Jesús como humano. De ahí a enseñar algo que está equivocado es diferente. Entonces Jesús nunca enseñó nada que no estaba seguro. Nunca enseñó algo que estaba equivocado. Entonces, esta primera interpretación podríamos automáticamente dejarlo de lado. O sea, Jesús no se equivocó, dijo algo que es verdad, ahora tenemos que tratar de resolver qué es lo que estaba diciendo. La segunda posible interpretación es sostener que Jesús dijo algo semejante y que en la transmisión oral cambiaron la idea. Esto no es muy común. Recordemos que el Nuevo Testamento comenzó a escribirse a partir del año 64 y Jesús estaba hablando en el año 30. O sea, 30, 35, 40 años de transmisión oral. ¿Alguna vez jugaron el teléfono roto? ¿No? 2, 3 llamadas y ya se rompió el mensaje original. Pero en este caso podría ser que algo de esto pudo haber pasado. Fíjense que en Marcos 9:1 se afirma que Jesús dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder. O sea, es una idea parecida con otras palabras. Ahora, esta frase de Marcos 9:1 se cumplió. Fíjense que, se cumplió en forma gloriosa y triunfal durante la generación próxima, durante los próximos años, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Estos discípulos que estaban escuchando, todas las personas que seguían a Jesús, esa generación que lo estaba escuchando, fueron parte del movimiento más grande de la historia de la humanidad del poder de Dios. Lo que la iglesia ha vivido en los últimos 2000 años todavía no se ha asemejado lo que la iglesia vivió en los primeros 30 años. La buena noticia es que lo que vamos a vivir en los próximos años va a superar lo que vivieron en los primeros años. Pero todavía no estamos. La gloria postrera va a ser mejor que la primera. Entonces, esta generación de Jesús, los que estaban escuchando a Jesús, sí, de alguna manera gustaron, dice, el poder de Dios, vieron la presencia de Dios, pero seguimos con un pequeño inconveniente, que ellos seguían esperando la segunda venida. Si bien experimentaron el poder de Dios, si bien vieron maravillas en lo más profundo de los corazones de ellos, todavía seguían esperando la segunda venida. En la situación de sufrimiento y persecución, esperaban y anhelaban la liberación que traería la segunda venida de Jesús sobre la tierra. Había algo en sus corazones que decía: si bien esto está maravilloso, la gloria de Dios es tremenda, los milagros son fenomenales, pero todavía falta que Jesús regrese. En este caso, de este versículo 34, pudo haber pasado algo parecido. O sea, lo que quizás Jesús quiso decir es que, el reino de Dios vendría con ese poder para esa generación. Ahora, si nos mantenemos en la transmisión textual
Digamos, va a decir, Mateo escribió lo que Jesús dijo. Acá no hay vuelta que darle, olvidémonos de Marcos 9.1, lo que dice acá es lo que dice. ¿Qué pasaría? Y ya nos llevamos a la tercer posible interpretación. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos que esa frase que Jesús dice en el versículo 34 no es en referencia a la segunda venida, sino a lo que Él comenzó a decir en el capítulo 24? Hay un principio hermenéutico. Ustedes saben que cuando uno estudia un pasaje, tiene que leer el contexto. El peor error que podemos cometer nosotros como cristianos es hacer doctrina de textos sacados de contexto. Entonces, un principio hermenéutico dice que cuando vos lees la Biblia, tenés que tratar de leer todo el entorno, porque yo con la Biblia puedo decir todo lo que se me antoja. Yo con la Biblia puedo decir que Dios no existe, y te puedo argumentar con la Biblia que Dios no existe. Hay un salmo donde dice Dios no existe, y el segundo renglón dice el necio en su corazón. Entonces yo puedo tomar la primera parte, si no, Dios no existe, la Biblia lo dice. Entonces son textos fuera de contexto. Entonces yo necesito entender todo el contexto. Ahora, ¿qué pasaría si esta frase de Mateo 24, 34, hasta que todo acontezca, no se refiere necesariamente a la segunda venida de Jesús, sino se refiere a lo que Jesús dice allí al principio del capítulo? ¿Qué dice al principio del capítulo 24? Dice que Jesús salió del templo y mientras caminaban se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Qué pasaría si nosotros pensamos que el versículo 34 es una continuación de este versículo? Sería el versículo 3 de esta declaración de Jesús. Si nosotros aceptamos esta propuesta, desaparecen las dificultades. En el relato, las personas, si ustedes recuerdan Lucas 8, allí comienza el autor relatando que se acerca un hombre que tenía una hija que se estaba muriendo, quiere hablar con Jesús, y en el relato ese aparece otro relato que es la sanidad de la mujer que tenía un flujo por 12 años, y después continúa con la resurrección de la hija de Jairo. O sea, dos historias metidas dentro de una historia. Es muy común en el Antiguo Testamento pasaje profético con doble profecía, una para el momento y otra para los próximos años. Esto es normal. Si ustedes leen los pasajes del Antiguo Testamento, era normal que el profeta hablara de parte de Dios para el pueblo de Israel con una profecía para el momento que el pueblo de Israel estaba escuchando y otra profecía para los siguientes años o décadas o siglos. Era normal. Entonces aquí nos encontramos con un pasaje de doble profecía. Lo que Jesús dice es que en su terrible advertencia acerca de la condena de Jerusalén, que se van a cumplir en esa misma generación. Ahora, si nosotros tomamos que Jesús habló en el año 30, que es muy factible que sea en el año 30, 29, 31, digamos, este relato, una generación, ¿cuántos años dura? 40. O sea, una generación son 40 años. Entonces sumamos 30 más 40, ¿cuánto nos da? 70. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué pasó en el año 70? Aquellos que estudian historia, aquellos que nos gusta la historia secular, bíblica, antigua, descubrimos que en el año 70 el emperador Tito entra a Israel, destruye Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. No quedó una piedra sobre que nunca más se reconstruyó el templo de Jerusalén. Nunca más. Se destruyó en el año 70. Parecería entonces que el mejor camino para tomar, digamos, estos versículos 32 y 33 no serían entonces como una referencia a la segunda venida, sino a la caída de Jerusalén. Y si nosotros tomamos de esa manera, desaparecen las dificultades. Ahora nos queda la segunda sección, los versículos 36 al 41, que sí se refieren a la segunda venida. Entonces, esta primera parte se refiere a la caída de Jerusalén. Ahora sí, hay ciertas advertencias acerca de la segunda venida y hay ciertas verdades que son fundamentales que nosotros tengamos en cuenta en este tiempo. Esto sí que es una profecía para nosotros hoy. Primero, solo Dios sabe la hora del acontecimiento.
Dice allí el texto que ni los ángeles ni el mismo Jesús sabía. Años atrás escuché la historia de un predicador italiano acá en la provincia de Buenos Aires. Tomó este pasaje y le decía a la congregación: ¿ustedes creen que Jesús no sabía? ¿Que los ángeles no sabían? ¿Que Jesús no sabía? Jesús sí sabía. Les dijo así para que se dejen de joder. Es una hermenéutica muy rápida, muy... Lo cierto es que Jesús no sabía. No es que él estaba mintiendo y estaba jugando a la mentirita. Es evidente entonces que toda especulación sobre el día y la hora, escuchen bien esto, toda especulación sobre el día y la hora de la segunda venida no es nada más ni nada menos que blasfemia. Si Jesús no sabía y era un secreto solamente reservado para el Padre, sigue siendo un secreto para el Padre. Los testigos de Jehová aparecieron con fecha en 1919, después de un par de años, o sea, iglesias evangélicas han dado fechas, hay libros con fechas, o sea, cualquier persona que pone fecha sobre la segunda venida de Jesús, es tal día y tal hora, olvídense, está desenfocado. Quienes especulan con este tema, poniendo fecha y demás agregados, están tratando de arrebatarle secretos que le pertenecen a Dios. Yo arrebato ciertos secretos y hago decir lo que la Biblia no me dice. Como cristianos, no nos corresponde abrir puertas que Dios dejó cerradas. Y no nos corresponde cerrar puertas que Dios dejó abiertas. Por muchos años nosotros hemos cerrado puertas. A veces en nombre de la religión, en nombre de las denominaciones, hemos cerrado puertas a que personas puedan conocer a Jesús. Eso no nos corresponde a nosotros, cerrar puertas. Pero tampoco podemos abrir las puertas que Dios tiene cerradas. No debe, nuestro deber es prepararnos y estar atentos. Y es bueno recordarnos que solamente hay escatología cuando esta es bíblica. Cuando yo me salgo de la Biblia y me dedico a hacer escatología simplemente en los hechos históricos, las cosas naturales que suceden, es más dentro del contexto de especulación y adivinación que escatología bíblica. La escatología bíblica, para ser bíblica, tiene que ser bíblica. O sea, yo no me puedo salir de los parámetros bíblicos. Y ahí es donde yo me encuentro con limitaciones. Y esa es una de las razones por las cuales pastores, maestros, predicadores, iglesias no se atreven a entrar, a enseñar y a predicar sobre la segunda venida, porque tengo que reconocer que tengo limitaciones. No importa si tengo 5, 10, 15 doctorados en teología, no importa si sé el hebreo, el griego, el arameo de memoria, lo cierto es que hay ciertas cosas que me están veladas y no hay forma de abrirlas porque no me corresponde a mí abrirlas. La segunda cosa que debemos tener en cuenta, la segunda verdad, ese momento vendrá en forma alarmante y repentina. Estarán dos, dice, durmiendo, y de pronto no es que tu esposo o tu esposa se fue al baño, se fue para arriba. Estarán dos en el campo trabajando y no es que el otro se fue a descansar abajo la sombra de un arbolito, no, se fue, o sea, es repentino, es rápido. Nos dice que ese momento vendrá en forma alarmante y repentina para aquellos que están sumergidos en las cosas materiales. O sea, les va a agarrar de sorpresa. Van a estar tan metidos en sus negocios, en sus cosas, en las cosas de este mundo, que los va a agarrar de sorpresa. En el Antiguo Testamento, allí Jesús hace relato a ese pasaje, a esa historia, la historia de Noé. Dice, como los tiempos de Noé, dice Jesús. ¿Qué hacían las personas en los tiempos de Noé? Dios estaba preparando a Noé durante 120 años para el diluvio que vendría, y cuando este diluvio llegó, Noé estaba listo. El arca estaba terminada, los animales estaban adentro, la comida necesaria para ese año que estarían sobre el barco estaba almacenada. O sea, estaba todo listo ya una semana antes. Una semana antes se cerró la puerta. O sea, Dios no está apurado. No es que cerró la puerta y ya cae el agüita. No, se tomaron varios días la puerta cerrada, la ventana cerrada, todo sellado. Estaban allí ya cenando, almorzando, desayunando dentro del barco. ¿Y la lluvia para cuándo? Y de pronto la lluvia
comenzó a caer. Pero el resto de la humanidad dice que vivía perdidamente. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hacían negocios, estudiaban, y el diluvio les tomó por sorpresa. Y dice que por lo tanto perecieron en esas aguas. Fue sorpresa, para ellos fue sorpresa. Para Noé no fue sorpresa, él estaba preparado. Y estos versículos nos advierten que nunca deberíamos enfrascarnos tanto en las cosas temporales que nos hagan olvidar las cosas eternas. ¿Es importante el trabajo? Sí, es importante. ¿Es importante tu casa, tu auto, tu carrera? Sí, es importante. Pero ojo, cuando todas esas cosas ocupan el primer lugar y vos estás tan enfrascado con lo temporal que te olvidas de la eternidad. Que esa eternidad te va a encontrar no a la vuelta de la esquina, sino a la puerta, dice. O sea, está a la puerta, no es que está a la vuelta de la esquina, está a la puerta. Nunca deberíamos permitir jamás que nuestra preocupación por las cosas del mundo, por más necesaria que sean, porque vivimos dentro de un sistema donde necesitamos estas cosas, nos hagan olvidar por completo que estamos de paso. Esta no es nuestra casa, estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es argentina, colombiana, o paraguaya o norteamericana. Nuestra ciudadanía principal es del reino de los cielos. Estamos de paso, estamos como embajadores, y cuando el dueño del mundo decía, bueno, yo ya quiero retirar a mis embajadores de todas las naciones, yo los retiro. Y el aviso para retirar a un embajador no es con un año de anticipación. El aviso para retirar a un embajador son con cuestiones de horas. Y en algunos casos llega un avión y lo sacan de prepo, no tienen ni tiempo para saludar a sus amigos. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos estar preparados, debemos recordarnos que hay un Dios, que las decisiones sobre la vida y la muerte están en sus manos, y que cuando Él quiera que llegue nuestro llamado, la mañana, la tarde o la noche, porque tampoco es garantía que nosotros vamos a estar vivos cuando Jesús venga. O sea, podemos partir a la eternidad de hoy, podemos partir a la eternidad de mañana. O sea, nadie tiene las horas contadas. Y alguno puede decir, sí, bueno, yo todavía soy joven. Sí, fíjate en las estadísticas. Las estadísticas dicen que muchos jóvenes están muriendo hoy día por exceso de alcohol, por exceso de droga, por enfermedades, por accidentes. Es decir que hoy la probabilidad de muerte es mayor dentro de los jóvenes que dentro de los adultos mayores, porque los adultos mayores ya andan con mayor precaución. Están, digamos, retirados, se van al médico, se hacen todos los chequeos, y a nosotros que estamos en la etapa laboral, nos puede encontrar una ACV, nos puede encontrar un ataque cardíaco, se nos puede encontrar la muerte a la vuelta de la esquina. Y dice la palabra que debemos estar preparados para que cuando eso suceda, podamos encontrarnos con Jesús y decir, Señor, aquí estoy ready, estoy listo. Te estaba esperando. Así como Noé estaba sentado con su familia dentro del arco, esperando que llegue el diluvio, porque ellos estaban preparados. Y esto nos recuerda la historia bíblica de un hombre necio que cuenta Jesús en una de sus enseñanzas. Dice que había un hombre necio que había acumulado bienes, que su campo había producido, su granero se había llenado, y dijo, bueno, vamos a construir más graneros. Se tomó un crédito, construyó más graneros, los volvió a llenar, y cuando tenía todos los graneros llenos, dijo, bueno, ahora sí es tiempo de vacaciones. Ahora vamos a vivir de los intereses, vamos a vender todos los años un poco de grano, y vamos a llegar hasta la vejez con todo lo que hemos acumulado. Y dice la palabra, allí cuenta Jesús, que esa misma noche, cuando él pensó de esa manera, vino el ángel de la muerte y le dice de parte de Dios, necio, ¿qué vas a hacer con todos los bienes que acumulaste? ¿A quién se los vas a dejar? ¿Ya hiciste el testamento? Porque mañana estás jugando el partidito de fútbol con los otros muchachos en el cielo. Y ahí, ¿para quién quedan tus bienes? Hoy mismo vendrán a buscar tu alma. Y termina Jesús el relato diciendo, es mejor hacer tesoros en el cielo donde la polilla no come, el orín no corrompe y los ladrones no hurtan. ¿Qué le vale al hombre? Creo que estas son las preguntas más fundamentales que debemos hacernos. ¿Qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Una pregunta que muchas veces nosotros como pastores debemos hacernos, líderes. ¿Qué nos vale a nosotros ganar la ciudad de Ballester, el partido de San Martín, la Argentina para Jesús, si uno de nuestros hijos se va al infierno? ¿Quién
tiene sentido. Si nuestra primera iglesia es nuestra familia. ¿Qué nos vale que Casa Dios crezca y si nosotros por el envión y por el entusiasmo perdemos a uno de nuestros hijos en el camino? No tiene sentido. Cuando sea, digamos, bueno, es nuestra responsabilidad. Y en tercer y último lugar, la venida de Jesús será un momento de separación y de juicio. Este pasaje de Mateo 24, 32 a 41 también nos dice que la segunda venida de Jesús será un momento de separación y de juicio en donde Jesús va a congregar a la derecha a sus ovejitas, a la izquierda a los cabritos. Separará el trigo por un lado, la cizaña por el otro. O sea, más allá de todo lo que nosotros hemos visto, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque Dios ha reservado el conocimiento final para él. Fíjense lo que dice allí Deuteronomio 29, 29. Es un pasaje que nos debe recordar todos los días, cuando leemos especialmente todas las cuestiones de la segunda venida. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Nuestro problema en realidad como cristianos no está con lo que está velado en la Biblia. Nuestro problema está con lo que está revelado, pero no lo obedecemos. O sea, Dios no te va a pedir cuentas mañana. A ver, hijito mío, hijita mía, ¿por qué no enseñaste sobre el día y la hora exacta de mi venida? No te lo va a pedir porque eso estaba velado. Pero sí te va a pedir, ¿qué hiciste con el perdón, con la gracia, con la misericordia? ¿Qué hiciste con aquellos que no conocían a Jesús y que tuviste la oportunidad de hablarles? De ser una atalaya, de advertirles. ¿Qué hiciste con la administración de tus dones, tus talentos, tus recursos? ¿Qué hiciste con las cosas que son claras en la Biblia? Quiera Dios que en este tiempo seamos sabios, como iglesia, como hijos de Dios, y dejemos de hacer las cosas que nos corresponden hacer, y no dejemos de hacer las cosas que nos corresponden hacer. Que seamos sabios, sabiendo que el regreso de Jesús está mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Está allí a la puerta. Que Dios nos dé el discernimiento para que nosotros podamos identificar en este tiempo las señales, así como somos hábiles para identificar las señales naturales, que podamos conocer la palabra, compenetrarnos en la palabra y poder decir, bueno, el tiempo del Señor está cerca, hay promesas que se están cumpliendo, hay profecías que se han cumplido en semanas anteriores o los años anteriores, hay cosas que se están sucediendo. Por supuesto que esto nos lleva de alguna manera a interiorizar lo que está sucediendo en el mundo. Quiero que están, digamos, las advertencias de una tercera guerra, enfermedades, corrupción, violencia, todo es parte del paquete de los tiempos finales. Entonces yo tengo que estar de alguna manera actualizado con la información, pero a la luz de la palabra discernir los tiempos. Que el Señor nos dé en este tiempo como iglesia la capacidad no solamente de identificar los tiempos, sino la capacidad de obedecer en aquellas cosas que para nosotros ya son claras, que están, digamos, clarísimas, que se nos ha corrido el velo, como decíamos al principio del culto, se nos corrió el velo. Entonces, si se te corrió el velo, ya sos responsable de cosas que Dios te va a demandar y que me va a demandar. Quiera Dios que en este tiempo nosotros podamos tener los corazones dóciles, las mentes abiertas, para poder entender los tiempos de Dios y no quedarnos, digamos, que no nos encuentre por sorpresa la segunda venida, sino que nos encuentre trabajando. Que nos encuentre sirviendo, que nos encuentre amando, que nos encuentre perdonando, que nos encuentre alcanzando a otros con el Evangelio, que nos encuentre capacitándonos, que nos encuentre adorando. O sea, ojalá pudiera suceder que la segunda venida suceda un día que estemos todos juntos como iglesia adorando, ojalá. Pero también hay indicios que va a suceder más cuando estemos en la tarea de todos los días. Cuando estemos trabajando, cuando estés en tu oficina, en tu auto, en el tren, o sea, cuando estés en tu casa con tu familia. O sea, hay más probabilidades de pensar que va a suceder la segunda venida en ese contexto secular, si pudiéramos decirlo, que en un contexto culto. Pero que Dios nos encuentre no solamente adorando y sirviendo
cuando nos congregamos como iglesia, entonces, sino de lunes a sábado, cuando estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros estudios, con nuestras responsabilidades todos los días. Decimos, bueno, estoy en la tierra, pero en realidad no soy de la tierra. Estoy trabajando, estoy estudiando, pero acá adentro yo sé que mi casa no es esta. Que mi destino final no es un diploma, no es una casa, un auto, que mi destino final es la gloria con Dios Padre y la Trinidad. Oramos. Bendito eres Jesús. Aleluya. Cuando vi el rollo decía Juan, y miré y ninguno había que pudiera abrirlo ni tocarlo, y lloré. Pero gracias que el Cordero Inmolado se presentó ese día allí en la visión de Juan, y él sí pudo abrir ese rollo, sí pudo abrir ese libro y comenzar a descifrarlo y enseñarlo a su iglesia. Si miramos a nuestro alrededor, podemos pasar horas y horas llorando y clamando y pataleando porque todo se nos cae, se nos derrumba. La sociedad soñada por algunos en años anteriores, la visión acerca de una comunidad de justicia a través del comunismo, pasar los años y no ha servido. Los modelos de capitalismo tampoco han servido. Y uno mira alrededor de la sociedad y uno se da cuenta que el mundo está más complicado por donde lo mires hoy que hace 50 años atrás. Todo está atado con alambre. Donde se mueve una ficha se cae todo. Donde se levanta un loco puede apretar un botón y hacer desaparecer el universo en varias veces con una explosión. Pero si hay algo que no debemos olvidar nunca y que puede calmar nuestro llanto, es que hay alguien que no ha perdido el control del universo, y ese alguien sigue siendo Jesús, sigue siendo el Cordero Inmolado, aquel que dio su vida, como recordábamos el fin de semana pasado, aquel que entregó su vida, su sangre derramada allí en la cruz, aquel que resucitó, sigue teniendo el control del universo. Y mientras la iglesia esté presente en este mundo, dice la palabra que está reteniendo la manifestación del mal en su potencia máxima. Mientras la iglesia esté presente en el trabajo, en el colegio, en la universidad, entre tus amigos, mientras vos como iglesia, yo como iglesia, estemos presentes en nuestro barrio y plantemos bandera que somos hijos e hijas de Dios, haremos lo que dice la palabra como retención para que el mal se desarrolle. No quiero ni imaginarme el día que la iglesia sea arrebatada y este mundo queda librado literalmente en las manos del enemigo. Lo que hoy vemos como maldad son pequeñas cosas de lo que van a acontecer en aquellos días. Lo que hoy vemos como injusticia son simplemente anticipos de lo que será en aquellos días cuando la iglesia no esté presente y el Espíritu Santo sea sacado de la tierra y este mundo quede en manos literales por un tiempo en las garras del enemigo. Pero este es el tiempo donde Dios nos llama a nosotros como iglesia a la responsabilidad y al compromiso. Dios quiere que nosotros como iglesia, como hijos e hijas, nos comprometamos, plantemos bandera, que nos identifiquemos quiénes somos, que no nos avergoncemos de decir, soy un seguidor de Jesús. Mis convicciones son acerca de lo que Jesús ha enseñado. No sigo solamente enseñanzas de un maestro, sigo la vida de un maestro, sigo un ejemplo de un maestro, porque nuestro líder ha resucitado. Las demás religiones tienen buenas enseñanzas, pero sus líderes están muertos.
evidencia que nosotros no solamente seguimos buenas enseñanzas, sino que seguimos a un Dios que ha resucitado, que vive, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quizás has estado pensando en estos últimos meses, estamos tan lejos de un tiempo de justicia, paz y equidad, que bajamos los brazos. Quizás bajaste los brazos y te cansaste de hacer el bien, y te has preguntado y has mirado como el salmista allí: cuando yo miré al costado y vi que los corruptos han prosperado, que la justicia no los ha alcanzado, sino que la justicia fue armada para que ellos sigan siendo corruptos y estén libres. Quizás has estado mirando demasiado al costado y mirando y viendo cómo los que hacen injusticia prosperan, y has mirado tu propia vida y has dicho: pero yo que trato de hacer las cosas bien, todo me cuesta el doble, todo me resulta más difícil. ¿Y quién te dijo que sería fácil? Pero en esta mañana Dios nos dice: aquellos que están haciendo injusticia, que sigan haciendo injusticia, pero aquellos que han decidido algún día hacer el bien, sigan haciendo el bien. Aquellos que un día decidieron por Jesús, aquellos que un día decidieron seguir los pasos del Maestro, aquellos que un día tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento y sus velos les fueron corridos, dice el Señor en esta mañana: vos seguís haciendo el bien, no te canses, no te canses, porque cuando menos lo espere, yo estaré a la puerta para buscarte. Así como toda novia que se prepara cuando el novio está por buscarla para salir a un paseo, o viene el coche para llevarlo al casamiento, está preparada, está lista. Es el tiempo que como iglesia debemos estar preparados, debemos estar listos, porque pronto el esposo pasará a buscar a su iglesia, a su novia, para desposarse por la eternidad con ella. No te canses. Si te has cansado, si tus brazos se han decaído en este tiempo, yo te invito a que pases al frente. Queremos orar por tu vida. Queremos pedir al Señor que levante tus brazos. Dice la palabra que cuando Moisés se le bajaba los brazos, estaba Uri y Aarón allí al costado para levantarle los brazos. Y mientras los brazos de Moisés estaban en alto, Josué tenía una batalla librada y ganada allí en el valle. Como iglesia estamos para levantar los brazos de los que están caídos. No siempre todas las cosas nos van bien. No siempre estamos de victoria en victoria en las cuestiones cercanas. Podemos tener problemas económicos, podemos tener problemas de enfermedades, podemos tener problemas laborales. Quizás estamos dando vueltas allí en la calecita en este tiempo. Pero esta mañana, como iglesia, queremos orar por tu vida. Queremos levantarte los brazos y decirte: hermano, hermana, levanta esos brazos, anímate, fortalécete en el Señor, porque el regreso del Maestro está pronto. Queremos verte con las fuerzas renovadas, queremos verte sirviendo, queremos verte comprometido, queremos verte viviendo en santidad, queremos verte tomando decisiones sabias que van a afectar tu vida hoy y la de tus hijos en los próximos años. Aleluya. 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 Ponte de pie, iglesia, adoramos juntos al Señor con esta canción. Santo, Santo.
está vestido, su voz resuena como trueno. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran sol. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta, hosana al gran sol. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que junto no está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, hosana al gran sol. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran sol. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran sol. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. El arco iris está vestido, su voz resuena como trueno.
Santo Dios. Y el amor de Dios Padre, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu se haya cada uno de nosotros. Y celebramos juntos a los que vuelven de la cautividad. Me ha hecho libre.